Listo. Ay, 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 ay. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han amanecido en esta mañana fría? ¿Cómo se encuentran? ¿Se encuentran bien? ¿Se encuentran en su cama? ¿Se encuentran en su escritorio? ¿Están ahí con la laptop? ¿Ya tomaste desayuno? Ah, con sueño, dice Kevin. Ya está. Ay, ay, ay. Bueno, hay de todo. Vamos ahí. Por ahí dice, mire, ¿qué cosa? ¿Qué han puesto acá? Aquí han puesto Fujimori. 10 y 15, si no están cámaras prendidas, ya saben, chicos. Ahí se están poniendo ahí esa foto, mi carita. Parece que quieren que lo lleven lo saquen de la sala. Ay, Con una lavadita de cara se le despierta. No se preocupe. ay, 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 ay. Los muchachos chistosos. Bueno, vamos a ver. Este muchacho Fujimori nunca más. Y Fujimori llegó a ser fue rector de la agraria, ¿verdad? ¿Sabes, no, amigo? Ingeniero agrónomo, bueno. Y sí tiraba su matemática. Tiraba su matemática. Yo sabía muy bien su matemática. Sí, sí es, muchachos. Cosas de la vida. Muy bien, creo que estamos algo más de 50 personas. Entonces vamos a trabajar con todos ustedes, por favor, en la secuencia que quedamos pendiente para hacer hoy día. Recuérdense de que la clase anterior habíamos estado observando sobre química orgánica. Habíamos observado sobre la preliminar, ¿no es cierto? Pero un preliminar importante, porque habíamos hablado ya sobre los isómeros, ¿sí o no? A ver, vamos a hacer un recuento, por favor. Sé que aquí en estas clases es necesario hacer una especie de recapitulación, ¿ya? Así es, recapitulación, luego una retroalimentación y todas esas cosas que son necesarias para que usted vaya aprendiendo, comprendiendo, entendiendo y, por supuesto, quedando eso fijo en la cabecita, ¿ya? Muy bien. La química orgánica. A ver, ¿qué compuestos? A ver, ¿en dónde hay más compuestos? ¿En química inorgánica o orgánica? A ver, según tú has intuido, has entendido, has comprendido. ¿Dónde habrá más compuestos? ¿Compuestos orgánicos o inorgánicos? Mientras voy echando la Orgánico. tinta. Claro, pues hay más compuestos orgánicos. ¿Ya? Hay una revista americana que lanza que son más de 30 millones de compuestos orgánicos. Bueno, en todo caso es muy entusiasta. En realidad estamos hablando de un moderado superior a 20 millones. Así es, de compuestos orgánicos. Inorgánicos puede ser un poco más, un poco menos de 1 millón. ¿Correcto? Sin embargo, amigos, es entendible de que los compuestos orgánicos van a tener que enlace preferentemente. Vamos, ¿qué enlace es de predilección en la gran cantidad, en la enormidad de compuestos orgánicos? ¿Cuál es el enlace Covalente. predilecto? Ya, covalente, pero algo más. ¿Qué enlace covalente? A ver, lo dijimos, ¿eh? Lo dijimos. ¿Cuál de esos enlaces covalentes? Lo pusimos con sus átomos y todo. A ver, vamos, a ver. Yo sé que ustedes han tomado la foto y todo eso, ya tienen la foto también incluso. A ver, enlace entre qué átomos? ¿Átomos de qué elemento? Acuérdense, muchachos, ¿eh? A ver. En todo caso, ¿cuáles son los elementos formadores de compuestos orgánicos? Los elementos organógenos. ¿Cuáles son los organógenos? Vamos, háblenme.
Carbono e hidrógeno. Carbono, hidrógeno. Carbono, Oxígeno, hidrógeno, ¿qué nitrógeno. más? Oxígeno, Oxígeno, nitrógeno. el CHON, ¿verdad? Así es. Pueden hablar o pueden incluso escribirlo, no hay problema con eso. Entonces, el CHON, así es. De esos compuestos orgánicos, por supuesto, mínimo, ¿qué enlace debe haber? Mínimo, en la gran mayoría de compuestos. Simple. Mínimo, ¿qué enlace? Mínimo, carbono con. Carbono con hidrógeno. Así es, mínimo carbono con hidrógeno. De ahí que el metano es un compuesto, ¿no es cierto? El metano es CH4. ¿Y qué me dice, por ejemplo, de CO2? CO2, ¿es un compuesto orgánico o inorgánico? Inorgánico. Inorgánico. Muy bien, no exhibe el enlace CH, ¿no es cierto? Así es. Es diferente las propiedades a las del CO2 comparadas con las de los compuestos orgánicos, ¿correcto? Así es. Hay compuestos orgánicos, muchos de carbono y algunos que otro inorgánico de carbono, como el CO2, el monóxido de carbono, los carbonatos, entre algunos poquitos más, ¿correcto? Mencionamos también algunas propiedades de los compuestos orgánicos. Y mencionamos ahorita, ya que estás tocando justamente sobre eso, de que ellos son solubles o insolubles en el agua. A ver, acuérdense por favor. Insolubles. Así es, por lo general hay insolubilidad con el agua, por lo general. Claro, hay salvo excepciones. ¿Qué excepciones, profesor? Bueno, alguna excepción puede ser, por ejemplo, los azúcares. ¿Sí o no? Los azúcares. Claro, no todos, tampoco, ¿no? Los primeros azúcares, ¿ya? La glucosa, la sacarosa, se puede disolver muy bien en el agua. Los primeros alcoholes, el etanol y el metanol, por ejemplo, tienen gran solubilidad en el agua. Así es. Entonces, obviamente la solubilidad en el agua existe, jovencitos, en alguno que otro compuesto orgánico, pero esos son poquísimos, comparado con los millones de compuestos orgánicos que prácticamente pues, son una enormidad, ¿no es cierto? Una enormidad, ¿ya? Como tal, entonces, es importante detallar esa propiedad, la insolubilidad con el agua. Ahí. Si hablamos ahora, por ejemplo, de diferentes propiedades aparte de la insolubilidad, dígame, otra sería la siguiente. ¿Los compuestos orgánicos forman enlace covalente o enlace iónico? A ver, digan ustedes, según lo que viste hasta ese día. A ver, según los gráficos que dibujamos. ¿Qué gráficos esquematicé? ¿Iónicos o covalentes? A ver, acuérdense. ¿Qué enlace viste? A ver, chicos, vamos. ¿Qué enlace viste? ¿Covalentes? Claro. Por ejemplo, si yo pongo metano, ya, enlace CH por acá, H por allá, H por acá y por acá. Tú sabes, amigo, de que estas líneas, ¿no es cierto?, son enlaces simples, ¿sí o no? Son sigma. Entonces, si son enlaces simples, estás hablando de compartición, estás hablando de covalencia. En cambio, si hablarías de iónico, estarías hablando de, pues, de formación de iones, lógicamente, cationes y aniones. Y eso no hemos hablado, eso no has visto. Entonces, lo habitual, lo general, es que haya covalencias, ¿ya? En los compuestos orgánicos. También sabes tú de que los compuestos orgánicos suelen ser combustibles. Pregunta, ¿qué significará combustibilidad? ¿Qué implicará la combustibilidad? A ver, chicos, ¿qué implicaría? Vamos, a ver, colaboren, piensen, por favor, piensen, porque es la clase para todos. A ver, si hablamos de combustibilidad, quiere decir que los compuestos se pueden, ¿qué? A ver, piensen un poquito. Lo hablamos, ¿eh? A ver, combustibilidad. A ver, ¿se pueden qué? ¿Tienen facilidad en quemarse? ¿Se pueden quemar? Claro, muy bien. Pueden quemarse, claro que sí, pueden quemarse. Entonces, si los compuestos orgánicos tienen una manifestación especial de reacción, ¿es que pueden quemarse? Sí, pueden quemarse. Muchos de ellos. Claro, hay variabilidad en la forma de quemarse, ¿cierto? Hay diferentes formas, por supuesto. En todo caso, digamos, el grado de combustibilidad. Muy bien. Como tal, jovencitos, entonces,
es importante detallar esos puntos. Y también algo importante, la isomería. La isomería. A ver, dos voces grecolatinas para isomería. Iso, ¿qué significa iso? Igual. Igual. Igual, muy bien. Meros. Partes. 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 Entonces, partes iguales que van a estar formando diferentes estructuras, ¿ya? Así que, atención. A ver, si yo pongo así, atención, acá, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá pongo 1, 2, 3, acá 4, pero acá pongo 5. Pregunta, ellos son dos compuestos, ¿ya? Bueno, obviamente estoy obviando los hidrógenos por ahora, pero ahí lo he acercado. Dime, ellos son átomos que van a tener la misma cantidad de carbonos y también van a tener hidrógenos, también van a tener. Pero aquí lo que solamente quiero es que usted vea por lo menos contando los carbonos. Pregunta, ¿ellos son o no son isómeros? Sí, sí son. Sí son isómeros. La pregunta es, ¿isómero de qué? A ver. De cadena. Acuérdate, isómero de cadena. ¿Y qué significaría isómero de cadena? ¿Qué significaría? ¿Qué era isómero de cadena? A ver, Que varía chicos. su cadena principal. Cuando tienen diferente cadena principal. Amigos, escúchenme por favor. No significa, y ese es el error clásico, ¿ya? Por eso les digo, porque muchos alumnos, ¿no? En el tiempo que hemos enseñado, los años que tenemos, ahí es donde se confunden, y por eso les aclaro desde ahora. Bueno, desde ese día y aún ahora lo repito. Cuando uno dice isómero de cadena, no estoy diciendo que son iguales en cadena. No estoy diciendo. La igualdad ya está implícita en la palabra isómero. ¿Sí o no? Ya está implicada en la palabra isómero. Isómero porque tienen igual fórmula global. Por ejemplo, acá tienen 5 carbonos y acá también 5 carbonos. Van a tener la misma cantidad de hidrógenos. Los enlaces son simples nada más. Por lo tanto, ahí van a tener la misma fórmula global. Pero las estructuras son iguales. Háblame. ¿Son estructuras iguales? No lo son. Ah, es más, tú con una, no sé, un plumón, marcador, lapicero, lápiz, lo que tú quieras, ahora está de moda el lápiz. Dime, trazas, acá, pregunta, con un solo trazo, puedes hacer aquí, marcar de extremo a extremo a este compuesto. Pregunta, con un solo trazo, ¿puedes hacer lo mismo con el segundo compuesto? A ver, dígame. No, No se puede. No se puede. Muy bien, entonces quiere decir que estos dos van a tener diferente cadena principal. Si este es un tronco único, no hay rama, en cambio acá es un tronco con una rama que sale, ¿no? Un tronco y una rama que sale. ¿Sí, no? Un tronco y una rama que sale. Conclusión, amigos, son isómeros de cadena. Isómeros de cadena. No te olvides, ¿eh? Segunda isomería. A ver, vamos a agregarle acá, amigos, lo siguiente. Imagínate que acá le agrego OH. Y acá le agrego OH. ¿Ya? A ver, vamos a, para que sea un poquito notorio, incluso para que sea más llamativo, así. Ya, ahí está. Mira los dos. Mira los dos compuestos. Los dos compuestos tienen, fíjate, ¿eh? A los 5 carbonos en línea, mira. Ahí están los 5 carbonos en línea. Y acá también en línea. ¿Sí o no? Línea recta. Es igual cadena principal. Pero ¿en dónde está la diferencia? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde está la diferencia? Vamos, En la chicos. posición del oxidrilo. La posición claro, del hidroxilo. Muy bien. La posición del hidroxilo. El hidroxilo, acá está en un extremo. ¿Sí o no? ¿Qué te pudo haber sido en el otro lado? ¿Cierto? Pero acá, ¿dónde está el hidroxilo? El OH. No está en el extremo. Está en el centro, profesor. Entonces, si el hidroxilo está en el centro y el otro lado está en el extremo, quiere decir que hay una variación, una diferencia. ¿Esa diferencia en qué está? ¿En qué me dijiste, mi amigo? ¿En qué está la diferencia? En En la la... posición. Así es. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar el isómero? ¿Isómero de qué? De posición. Perdón. Así es. Esos son isómeros de posición. Excelente.
Son isómeros de posición. Porque van a tener diferente posición del grupo funcional. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Entonces, eso, por favor, amigos, es necesario, importante que usted se recuerde. ¿Ya? Importante. Ok, van dos isómeros, ¿ah? Van dos isómeros. Mira, la función química es igual, pero la posición del grupo es diferente. ¿Qué me dice, por ejemplo, si yo digo esto? A ver, CH3, CH2, CH2. Acá vamos a ponerle, déjame pensar, ya. CHO. Y ahora compare con el siguiente que voy a poner por este lado. Vamos a apagar un poquito la luminaria. Ya, ahí. A ver, ¿qué tal si consigue? CH3, CH2, CO y CH3. A ver, dígame por favor si en ambos compuestos, ¿cuál es la fórmula global acá y acá? A ver, ¿cuál es la fórmula global? Vamos, chicos. C cuánto, H cuánto, O cuánto. A ver, hablando. C cuánto. Hablando, por favor. Estamos haciendo una recapitulación. C4, C4, ¿no? C4, C4, H8, O, nada más. C4, H8 y O. Pregunta, ¿los dos tienen la misma fórmula global? Verifíquenlo. Sí, profe. Sí, lo tengo. Los dos. Ya. Él y aquel tienen la misma fórmula global. Ya está. 4 carbonos, 3 más 2, 5 más 7, un hidrógeno, 8. Y acá igual. Ya está. Y un oxígeno. Listo. Pero, amigo, ¿en qué está la diferencia? A ver, ¿en dónde está la diferencia? En el ¿Ve? grupo funcional que tiene. Claro, el grupo funcional ya no en su posición, sino en que difieren el grupo funcional y eso involucra que toda la sustancia, esta y aquella, sean diferencia en qué. A ver, diferencia en qué. A ver, ¿cómo se llama esto? ¿O cómo se llama la isomería? Ya está. ¿Cómo Isomería se de llama la isomería? función. Isomería de función, compensación funcional, como quieran llamar, ¿ya? Pero isomería de función al final. Eso, amigos, se ve acá. De hecho, este es de la familia de los llamados aldehídos. Aldehídos. Y esta es la familia de las cetonas. ¿Correcto? De las cetonas. Aldehídos, cetonas. Entonces, son dos familias distintas. Este tiene acá el grupo carbonilo en un lado, en el centro, y acá en el extremo. Entonces, obviamente, jovencitos, son diferentes funciones químicas. Por lo tanto, son isómeros de función. No se vaya a olvidar. Así que, por favor, amigos, ¿está claro lo que estamos hablando? ¿Está claro lo que estamos aquí recordando? A ver, escucho, por favor. ¿Se entendió lo que hemos hablado ya? Con este repaso. Sí, profe. ¿Sí? Ya te recordaste. ¿Ya? Entonces, es importante, por favor, recordar. Recuérdate que estás en química. Es un curso que necesitas de tu atención plena, al menos en esta hora y poco después, cuando tú también te vayas a estudiar. ¿Ya? Vas a ver el plano, vas a ver las fotos, qué sé yo, y hay que estudiar. ¿Cierto? Hay que ver más literatura, los libros, o en internet, qué sé yo, hay que estar estudiando. ¿Amigos? Algo que nos faltaba aquí es la otra isomería. Falta una isomería. A ver, ¿qué dice qué isomería también falta? Vamos. ¿Geométrico? Geométrica, muy bien. Las dos geométricas, una le dan y la otra le dan otro apelativo. ¿Cuáles son los dos apelativos? Cis y trans. Cis y trans. Muy bien. Bien, veamos acá. Supongamos que yo tengo acá esta formación. Vamos a ver. Atención, atención. Ya está. A ver,
vean ambas estructuras. Vean ambas, les voy a borrar para que no se me- Dime, ¿qué me dices tú de las dos estructuras? ¿Son o no son isómeros? ¿Tienen la misma fórmula global o no? ¿Qué opinan? Sí, sí tienen, profe. Claro, aunque esto parezca un hexágono, ¿no? Y acá una bolita, vas a aprender eso que se llama, eso se llamaría anillo aromático. Vas a aprender eso poco después. Mira, anillo aromático, carbono, enlace doble carbono, hidrógeno, hidrógeno y CH3. Anillo aromático, carbono, enlace doble carbono, hidrógeno, hidrógeno y CH3. Es lo mismo. O sea, globalmente es lo mismo. ¿Correcto? Si vas a contar la posición del doble enlace, 1, 2, ahí está el doble enlace. ¿Sí o no? Acá hay, ¿no? 1, 2, ahí está el doble enlace. ¿Sí? De hecho, este sería, pues, una especie de hidrocarburo insaturado. Definitivamente es insaturado. Ahora, además de eso, ya tiene la misma función, tiene la misma posición del doble enlace, tiene la misma cadena principal, pero en algo difiere. Y en eso está la isomería. ¿En qué difiere? ¿En qué difiere? ¿Te acuerdas? Te reflejo la memoria. Mira, como tú sabrás, acá hay un plano, que en realidad lo voy a dejar solamente como una línea nada más por ahora, pero en realidad es un plano que pasa a través, por así decirlo, de este enlace doble. Un plano. Lo que tú estás viendo de perfil. Un plano. De ese plano, jovencito, mira, de ese plano, en el segundo caso, los grupos débiles, debiluchos, H y H, están a un solo lado. ¿Lo ves o no? Grupos fuertes, pesados, mira, pesados. Abajo. En cambio acá, los grupos débiles, respecto a ese plano, plano que cruza el doble enlace, están cruzados. Cruzados. Ojo, tienen que estar cruzados. Cruzado. No vale en un lado. No vale que estén enlazados al mismo carbono. No. Tienen que estar cruzados. ¿Ya? La pregunta es, dime, ¿hay isomería o no hay? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Y cuál es la isomería? ¿Cuál es la isomería? ¿Qué sería el primero? ¿Qué sería el segundo? Eso es lo que quiero saber. Vamos. ¿Qué sería el primero? ¿Qué sería el segundo? El primero es trans y el segundo es cis. Eso, muy bien. En el primero, los H están cruzadotes. Ahí está, mira. Trans. En cambio, acá están grupos débiles a un solo lado. O también puedo estar abajo. Sería cis. Correcto. Entonces, este de acá, cis. Este de acá, trans. ¿Ya? No te olvides, por favor, mi amigo. No te vayas a olvidar. Es necesario, por favor, que usted se vaya a recordar. ¿Estamos? Entonces, esto, amigo, esto es importante para identificar. Y ya viste un ejemplo en su libro, ya viste por ahí un ejemplo que hicimos, la pregunta 16, donde ahí se verificaba ese aspecto justamente, ¿ya? En este caso, de la isomería cis y la isomería trans. Por eso hay que tener cuidado, por favor, para poder identificar. ¿Correcto? Así es. Muy bien. Claro, obviamente hay más cositas por ahí, jovencitos, que ya vamos a ir viendo en los ejercicios, en las preguntas. Definitivamente hay más, hay algo más, pero por supuesto va a ir acompañado ya con mayor teoría de lo que tenemos que hacer ahora. ¿Ok? Entonces, con este pequeño repaso, ahora vamos a pasar ya a hablar, por favor, vamos por este lado, ya, de lo siguiente. Pasamos por acá. Esto vamos por acá, ¿ya? Amigos, entonces, ¿está bien el repaso o no? ¿Está más claro lo sido ayer? ¿Se ha recordado ya? ¿Qué les parece? A ver, chicos, ¿no me están contestando? ¿Sí? Ok. Ya. Obviamente el título es el mismo, pero por supuesto, continuación.
Vamos a hablar, por favor, o en este momento, brevemente, vamos a hablar, por favor, de la reseña histórica. Es importante tocar este punto porque nos hace pensar en la evolución del pensamiento, del conocimiento del hombre respecto a la ciencia, por supuesto, a través de las épocas. Y en esto no estamos nada ajenos. Así que entonces, reseña histórica. Brevemente nomás. A ver, como les contaba ese día, el día lunes, ¿no? Fue la clase. Sabemos muy bien que la palabra o la expresión química orgánica no es una expresión del siglo XX, mucho menos del siglo XXI. Es una expresión ya que data, jovencitos, ya de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿correcto? Donde entonces, prácticamente, para inicios del siglo XIX, inicios del siglo XIX, ya entonces tiene auge, tiene cierta predominancia en el mundo, una teoría que perseguiría, jovencitos, a la comunidad científica con cierto pesar, vamos a llamar así, ¿ya? Por una razón que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, a inicios del siglo XIX, estamos hablando, jovencitos, ¿de qué? ¿Qué pasó en esa época? Bueno, ¿ya? A ver, presenta, vamos a poner acá, presenta protagonismo, presenta predominancia, presenta un predominio de la llamada, vamos a ver acá, teoría vitalista, ¿ya? Se presenta un predominio de la famosa teoría vitalista. Y digo famoso, jovencitos, porque en esa época era una novedad. De hecho, los vitalistas deben su nombre a que pensaron de que todas las cosas, ¿no es cierto?, vivas, deben tener, por supuesto, algo que se llamaría fuerza vital, ¿ya? Así es. Entonces, esa fuerza vital no se conseguía en la materia inorgánica o inerte, inorgánica, no se presentaría. Entonces, por ello, era especial en los seres vivos, ¿no es cierto?, o incluso hasta en los restos de ellos, como vegetales y animales, de la presencia de algo vital o fuerza vital, ¿ya? De ahí que entonces manejaron la lógica normal y común de que lo que son seres vivos obviamente producen cosas vivas. Eso es normal y habitual. Pero de ahí sacaron por lógica, ¿no es cierto?, pensaron de que así entonces lo orgánico también produce lo orgánico. De hecho, amigos, son los vitalistas lo que le dan nombre a la química orgánica. Ya los vitalistas, química orgánica, los vitalistas le llamaron así. ¿Ya? Así es, a ellos se le debe. Sin embargo, como repito, hablar de que lo orgánico viene del orgánico solamente no es correcto totalmente. De hecho, no, es falso. Así es. Así que entonces, eso, por favor, hay que tener cuidado. De hecho, acá, jovencitos, alguien que de repente perdió la pista por algún tiempo fue el químico Berzelius. Acá vamos a poner, no, ¿ya? El químico alemán, digo, el químico sueco. El químico sueco Berzelius. Berzelius fue, de hecho, un vitalista muy conocido en esa época, ¿ya? Muy conocido. Recuérdense que la teoría vitalista, ¿qué decía? Vamos a poner por acá, ¿ya? Entre algunos de sus postulados, algunas de sus proposiciones, qué sé yo, propuesta, vamos a llamar así, era la siguiente. Vamos a poner acá. Los vitalistas sostenían lo siguiente. Los vitalistas sostenían dos puntos. ¿Qué cosa sostenían? Dos puntos. Vamos a poner acá. Toda sustancia orgánica solo proviene de otra que sea orgánica.
de otra que sea orgánica. Nada más, ¿ya? Eso pensaron los vitalistas. Ahora, yo llamo tu atención a un detalle, jovencito. ¿Cuál es? De que como te comenté ese día, ¿ya? Te comenté el día lunes, te decía de que la química orgánica debe su nombre órgano a algo vivo, ¿no es cierto? Pensaron así como te decía, ¿no? Esto digamos, los vitalistas, ¿no? Pensaron de esa manera. Pero ¿sabe qué? Como también le puedo recordar a usted, hay que entender de jovencitos de que estábamos en una época donde la química todavía estaba en muy poco, en pañales, vamos a decir así, para que usted me entienda, ¿no? Química en pañales. Era todavía una química naciente, no era una química avanzada. Entonces, por eso que a veces en ese trayecto, jovencitos, a veces lo que parecía lógico lo concluían y lo sostenían, lo lanzaban. Pero en realidad, usted sabe que la química es una ciencia de hechos, una ciencia fáctica. Necesitamos experimentos para poder sostener cierta teoría. Y en ese caso, los vitalistas no fueron correctos en esa parte. ¿Ya? No fueron correctos. Si bien le dan el nombre química orgánica, pero acá es donde muere. Esto es falso. ¿Toda sustancia orgánica solo por ello otro orgánico? No. No es así. ¿Ya? Y obviamente Berzelius también se daría cuenta más adelante que había cometido un error. En 1828, ¿ya? Poco tiempo, bueno, algún tiempo después de inicio, ¿no? No mucho tiempo. Un químico alemán, ¿ya? O del Imperio Alemán de esa época, joven todavía él, llamado Wöhler, llega a sostener, jovencitos, por accidente, llega a elaborar una reacción química interesante, ¿ya? Interesante porque rompe los esquemas de la época y para siempre la idea, jovencitos, del vitalismo. Y por supuesto cobra incluso importancia hasta para los filósofos. ¿Cuál es? 1828. A ver, Friedrich o Federico Wöhler sintetizó en laboratorio por primera vez, sintetizó en laboratorio por primera vez en la historia un compuesto orgánico. Un compuesto orgánico. Pero eso no llamaría la atención si no fuera por de dónde salió ese compuesto orgánico, de dónde provino. Ah, dice, sintetizó en el laboratorio por primera vez un compuesto orgánico a partir de ¿quién? De una sal inorgánica. Y eso, jovencitos, fue prácticamente el inicio de la debacle de los vitalistas. ¿Qué pasó? Bueno, él estaba trabajando con unas sales de carbono, unas sales de cianatos. Y una de esas sales de cianatos, bueno, está trabajando con cianato de plomo y todo eso, pues uno de los productos intermedios o secundarios era un constituyente con nitrógeno. Era el NH4 más, que tú sabes que ese es el ion amonio, NH4 más 1, y el CNO, este es el cianato, ¿ya? Si le pongo ahí en la cruz y el menos, amigo, es para hacerlo muy obvio de que son iones, ¿no? Sustancia iónica. Entonces, si son sustancias iónicas, son sales iónicas, o, bueno, sales iónicas, pues, estamos por sentado ya incluso. Entonces, este es un compuesto inorgánico, ¿ya? Este es el cianato de amonio, el cual, como repito, esto es inorgánico. Inorgánico. ¿Ya? Usted ya sabe que es inorgánico, no tiene enlace carbono-hidrógeno, no existe, los hidrógenos están enlazados al nitrógeno, ¿ya? Más no al... ¿Pero qué pasó? Bueno, según se sabe, jovencitos, él deja este compuesto, esta sustancia intermedia, en un material en medio de calor y humedad, ¿correcto? En medio de calor y humedad. Así que vamos a poner acá que aquí existía alta temperatura, ¿ya? Alta temperatura y humedad. ¿Y qué pasó? Comenzó a salir, jovencitos, un producto diferente. Comenzó a obtenerse una sustancia diferente
De manera que acá, jovencitos, ¿ya? Salió NH2, enlace C con el oxígeno, y acá NH2. ¿Qué estaba pasando? Una sustancia nueva se había formado, y aunque obviamente él no lo vio al comienzo, ¿no? Pero él lo estaba detectando, porque la urea tiene su olorcito, ¿sí o no? ¿A qué huele la urea? A ver quién me dice. ¿A qué tiene olor tiene la urea? ¿Ah? ¿Qué olorcito tiene la urea? Los que trabajan en agricultura lo saben muy bien. Yo he tenido alumnos ahí que han trabajado en agricultura, ¿ya? Y ustedes lo van a conocer muy bien, porque los que van a trabajar en agronomía, ¿ya? Van a entenderlo bien. Estamos hablando de la urea, ¿no es cierto? Que tiene un olorcito, ¿ya? A orina. Un poquito, ¿no? ¿Ya? En todo caso variable. Así es. Entonces, este señor ya conocía esos olores, lógicamente. Así es. Pero decía, ¿pero cómo puede salir de ese compuesto? ¿Qué pasó? Obviamente, amigos, el análisis químico que le hicieron detectó que lo que él había descubierto era, en efecto, urea. Y todo el mundo sabía en ese tiempo que la urea conseguida por el ser humano solamente era a partir de la orina. Era a partir de la orina, nada más. ¿Y tú sabes qué es la orina? Bueno, un líquido que sale de un ser vivo, ¿sí o no? Que en los seres vivos se va a producir. Conclusión, este compuesto que estamos acá observando se le llama químicamente carbodiamida. Aquí más grande vamos a escribir, se llama carbodiamida o urea, ¿correcto? Y por lo tanto, ya se sabía que era orgánico. Este es orgánico. Amigos, sale de un ser vivo. La pregunta es, ¿pero qué pasó? De aquí, esta muestra no salió de un ser vivo, pero era orgánico. Conclusión, entonces, amigos, el hombre puede recrear las cosas que se ven en la naturaleza y, por supuesto, conseguirlas de manera que entonces podemos, al hacer imitación de ellas, entonces puede ser beneficioso para nosotros. Así que serviría de una especie de urea vía artificial y que, por supuesto, abarata los costos de producción de este material, ¿cierto? Que es importante para la agricultura. Entonces, algún tiempo después de la producción de la urea, comenzaron a fabricar azúcares de tipo artificial. ¿Te das cuenta? Se hicieron más materiales, más compuestos, más sustancias. Los medicamentos. Oye, amigo, los medicamentos no son solamente naturales, también son artificiales. Y no necesariamente es malo, sino que simplemente con éxitos no salen del río, pero son sintéticos y además tienen la misma composición. Como impurezas, claro, es cierto, con impurezas, pero tiene la misma composición. Así es. Como tal, entonces, conclusión, lo orgánico salió de ¿dónde? De lo inorgánico. Lo orgánico salió de lo inorgánico. Pregunto, ¿qué pasó con los vitalistas? Dime. ¿Qué pasó con los vitalistas? ¿Tenían la razón o no? No. No tenían la razón. Se habían basado simplemente en una suposición perfectamente entendible, ¿no? Perfectamente entendible. Más no se había comprobado. Y obviamente entonces la razón lo tenían los científicos. Por eso poco a poco entonces ya se iba retirando la situación científica o los científicos propiamente del vitalismo, así que ya prácticamente ya se dejó al vitalismo solamente como una pseudociencia. ¿Ya? Así es, nada más. Por lo tanto, jovencitos, esto es importante y de aquí en adelante, por eso sabemos nosotros que podemos sintetizar compuestos orgánicos a partir de materiales que no sean vivos. Y lo saben muy bien. Te hablé del nylon, te hablé del poliéster. ¿Sí o no? Lo dije el día lunes. Y esos materiales no se consiguen en un ser vivo. Así que, jovencitos, a entender esto bien, lo cual entonces, de aquí, la carbodiamida o urea ayudó mucho a entender esta situación de la química orgánica que hasta ahora tiene gran vigencia. ¡Listo! Yo creo que entonces, ¿se entendió la reseña histórica, muchachos? ¿Estamos bien en el panorama histórico? Sí, profe. ¿Pregunta? Perfecto, Sí, ¿no? profesor. Así es. Entonces, de ahí en adelante, jovencitos, por supuesto, ya sería pues en un gran avance, porque esto hace al hombre, ¿qué cosa? Que yo puedo, me lo propongo, con
y tecnología y más conocimiento y todo, sintetiza más cosas. Y por eso que entonces el avance de la química fue rapidísimo, rápido. Y esto fue lo que ayudó mucho a darle al hombre la razón en que puede hacer más. Más adelante, por supuesto, el hombre ya llegaría a inventar cosas, ¿no es cierto? Y que hasta ahora, pues, por supuesto, son tantísimos, ¿no? Hablando de avión, barco, buques, aviones, bueno, ya lo dije, ¿no? Y demás, ¿no? Ya, por supuesto, ya artefactos y todo, como hoy día es el avance tecnológico. Pasamos ahora, por favor, a ver, vamos a hablar ahora sobre el propio carbono, que es la razón que nos lleva de repente a comprender el por qué en química tenemos a tantos compuestos orgánicos, ¿ya? Vamos a poner ahora acá, segunda parte, y vamos acá al carbono y por supuesto sus propiedades. El carbono. Como tú entiendes, el carbono tiene un Z6 y se encuentra en la tabla periódica. ¿En qué grupo se encuentra la tabla? A ver, muchachos, pedimos son. Grupo 4. Grupo 4A, ya, muy bien. Periodo. Periodo. Hoy, periodo. Periodo 2. Periodo 2, muy bien. La configuración electrónica que vamos a ver se llama en estado basal. Estado basal, estado fundamental también le llaman, ¿ya? ¿Y a qué llama nuestra atención esta configuración? ¿Qué es la configuración que tú conoces? La configuración que tú aplicas. ¿Cuántos son? La de 1S2, claro, esa pues. 1S2, 2S2, 2P2. ¿Sí o no? Donde, como se sabe, como se entiende, acá, jovencitos, en el nivel 2S, o sea, en la última capa, la capa 2, o nivel 2, acá hay 2 electrones en el S y el P. Y el P, amigos, ¿el P cuántos orbitales tiene? Háblenme. ¿El P cuántos orbitales tiene? Vamos, chicos, el P, ¿cuántos orbitales tiene? No se pueden haber olvidado, por favor. 3. 3, muy bien. Esos 3, 1, 2 y 3. Ya. ¿Cómo se reparten los electrones? A ver, hábleme. ¿Cómo se reparten los electrones? Con los electrones, uno para arriba y el otro, a ver. Uno más ¿El a otro la lado? derecha. Ajá, en el siguiente orbital, haciendo uso de la regla de Hooke. Muy bien, ahí están los dos electrones. Ya está, ahí nomás es, amigo. Entonces, lo que estás viendo, lo que estás observando, es de que en estado basal o fundamental, es esto como se manifiesta en el carbono. Es decir, 2 electrones desapareados. 2 electrones desapareados, un orbital, un orbital vacío, como se observa también ahí. Pero esto, amigo, no es lo que se da en química orgánica. No es. No. En química orgánica la cosa es distinta. En química orgánica el carbono tiene otra configuración. Y es por eso que acá vamos a poner la configuración. ¿Cómo se da en química orgánica? Ya. Se da una configuración electrónica. Configuración electrónica. Se dice en estado excitado. A ver, en estado excitado. ¿Qué significa en estado excitado? ¿Qué significa? Que ha absorbido cierta forma de energía. Y un electrón de ahí ha saltado a un subnivel superior. ¿Sí? Ya, mira qué va a pasar. Atención. La configuración en estado excitado, la cual es común en orgánica, es esta. 1S2 queda ahí porque está en el nivel bajo, nivel 1. El punto es en el nivel 2. En el nivel 2 ya no hay 2S2. Ya no va a haber 2P2. De hecho, va a haber 2P3. ¿Ya? Acá solamente va a 2S1. Es más, ese 2P3 lo vamos a repartir en lo siguiente. Como tú sabes que acá estos son 3 orbitales, uno de ellos es el 2PX, el otro orbital es el 2PI y el otro orbital es el 2PZ.
¿Ya? Acuérdense, son 3 orbitales, por favor. ¿Tú te acuerdas de eso? Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, que en el primer orbital, en donde está el S, jovencitos, ya no va a haber 2, como dije. Solamente va a haber 1. En el P, en los 3 orbitales P, ¿te acuerdas que solamente había 2 desapareados, 2 electrones desapareados, y un orbital vacío? No, pues, ¿ahora qué va a pasar? Ahora va a haber acá un electrón, acá se queda en el S un electrón, en el PX va a haber un electrón también, un electrón, en el PY también un electrón, y acá, ¿dónde está este electrón? En el S, si acá había 2, ahora hay 1. ¿Dónde creen que está? ¿A dónde se fue? En el subnivel P. Así es, al subnivel PZ, en el orbital PZ, acá, en el vacío, ahora está un electrón. ¿Lo viste? ¿Qué ha pasado? Ah, ha habido un salto electrónico. Desde aquí salta y llega a estar este electrón en esa posición. ¿Te das cuenta? Ha saltado. Tú sabes que ese salto se da gracias a absorción de energía. Y por eso tenemos acá ya no 2, como arriba. Ya no hay 2 electrones sobre arriba, hay 4. 4. Y estos 4, repito, van a permitir que el carbono manifieste propiedades importantes e interesantes. Repito, esta configuración electrónica en estado excitado, esto se aplica en química orgánica, aplicado en los compuestos orgánicos, verificado en los compuestos orgánicos. No te vayas a olvidar, ¿ya? Por eso, que gracias a esos 4, vamos a ver a continuación las propiedades principales del carbono, que son 4. Veamos, pues acá vamos a colocar. A continuación, así vamos a ver, ¿ya? A continuación, veremos las propiedades del carbono para este caso. Veremos las propiedades que están asociadas al carbono. 2 puntos. ¿Cuáles son esas propiedades asociadas al átomo de carbono gracias a esos 4 electrones desapareados? Vamos a poner primero. La primera propiedad tiene por nombre, vamos a bajar un poquito, porque ahí se ve, ya. La primera propiedad, gracias a estos 4, se llama, a ver, letra A, pongamos acá, se llama covalencia. Covalencia. A ver, por favor, si me pueden ayudar. ¿Qué implica hablar de covalencia? Vamos. Que tenga enlaces covalentes. Implica hablar de enlace covalente. Gracias. Implica hablar de enlace de manera que, ¿qué pasa con los átomos? ¿Qué pasa con los electrones? Se Los comparten. electrones. ¿Cómo, perdón? Disculpe. Se comparten, digo. Así es. Entonces, aquí, covalencia. Acá decimos, el carbono comparte electrones. Comparte electrones con otros, obviamente, no metales. Con otros no metales. Comparte con hidrógeno, con oxígeno, con nitrógeno y otros elementos más que puedas. Recuerden que hay elementos auxiliares también. ¿Ya? Covalencia. Siempre hablamos de covalencia, ¿ya? Hablamos de compartición. Por eso que acá, en la pizarra anterior, mira, fíjate, ¿ya? Mira, ¿ves este enlace? Esta rayita. Tú sabes, jovencito, tú que me estás viendo. Esta rayita implica que ¿cuántos electrones están compartiendo? Vamos. 2. 2. ¿Cuántos electrones? 2. ¿Cuántos? 2. Muy bien. Acá se están compartiendo 2. Entonces, claro, así como hay enlace simple, porque de hecho se llama enlace simple, hay enlace doble, hay enlace triple. Así que vamos a ir recordando eso, por favor, a lo largo de nuestras clases. Letra B. La primera, repetimos, es la covalencia. Letra B. Vamos por acá. En la letra B hablamos de la tetravalencia. Tetravalencia. Por favor, ¿qué implica la expresión tetra? A ver. 4. Puede formar 4. Tetra significa 4, ya está. Y cuando tú dices tetravalencia, profe, tetravalencia. ¿Qué será tetravalencia? ¿Que la valencia cuánto vale? Su valencia es 4.
Entonces, y la valencia, amiguito, es la capacidad de enlace, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces acá vamos a poner el carbono, ¿ya? Se enlazará a través del uso de ¿cuántos? A través de sus cuatro electrones, ¿ya? A través de sus 4 electrones de valencia, ¿ya? Eso lo va a conseguir y con eso va a alcanzar, ¿qué cosa? Tú sabes que cuando se enlaza, ¿qué buscamos que el átomo cumpla? ¿La El regla de objeto. qué? Eso, pues, amigos. Muy bien, excelente. Entonces acá ponemos, el carbono se enlazará a través de sus 4 electrones de valencia y alcanzará el octeto. Y alcanzará el octeto. El octeto. ¿Ya, amigos? Entonces, eso no te vayas a olvidar. ¿Correcto? Como que entonces, si vamos a hablar de esa situación, entonces, todo esto lo vamos a resumir digamos, en el 4, porque son 4 propiedades. Entonces, casual, ¿no? Pero ahorita vamos a ver, ya estamos con 2, ¿ya? La cuarta vamos a resumir, en todo caso, vamos a verificar esto con un diagrama, ¿ya? Así que, poco a poco. Amigos, hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Estamos entendiendo? ¿Se está comprendiendo la idea? ¿Pueden volver a Sí. explicar la parte de la configuración electrónica, por favor? De 1s2, 2s2. Me A ver, perdí. dime. A ver. ¿Ya lo ves ahí? Sí, ya. Listo. Mientras vas viendo, entonces, como decía, un momentito, por favor. Acá estamos hablando de covalencia y tetravalencia, que son 2 propiedades de carbono. Ahora, la tercera, ya estamos viendo 2. La tercera propiedad, amiguito, lo pongo acá arriba. ¿Cuál es? Veamos acá la letra C. La letra C. La letra C es la responsable de que haya un montón de compuestos orgánicos. Se llama, vamos a poner acá su nombre, se llama autosaturación. Autosaturación. ¿Ya? Auto, uno mismo. Saturar tiene que ver entonces con comenzar a completar sus enlaces. ¿Ya? Saturar tiene que ver con completar enlaces. Entonces, el carbono va a presentar autosaturación, es decir, se va a enlazar carbono con carbono, pero siempre, jovencitos, esto les permitirá encontrarse con cadenas de diversa extensión, de diversa forma, de diversa longitud. ¿Ya? Vamos a poner acá, autosaturación. Esto vamos a poner acá, propiedad responsable de la enorme cantidad, de la enorme, grandiosísima cantidad de compuestos orgánicos. Y como dije, la definición no es muy lejana. Acá lo ponemos abajo. ¿Qué entendemos por autosaturación? Acá lo ponemos. Consiste en que el carbono se enlaza. El carbono se enlaza con otros carbonos. ¿Ya? El carbono se enlaza con otros carbonos formando cadenas de extensión diversa. Cadenas de extensión diversa. ¿Ya? Tiene que ser enlace carbono con carbono, amigos. ¿Ya? Por favor. Acá les voy a poner ejemplos, como también les voy a poner contraejemplos. Mucha atención, ¿ah? Mucho. A ver, como decía, esta es la responsable de que haya millones de compuestos orgánicos.
Si yo pongo acá ejemplo, atención, a ver acá, pongamos este carbono. Acá pongo enlace otro carbono. Y acá otro carbono. Y acá otro carbono. Hay 4 carbonos. ¿Ya? Ya, uno más. Ya. Este carbono, jovencito, que sean entre sí, se juntan, se enlazan. Como usted sabe perfectamente acá, ellos van a buscar, jovencitos, juntarse entre sí. Y lo que es más, alcanzar el objeto. Y una cosa, si todos los enlaces acá son simples, tú sabes muy bien que acá a este carbono debe haber enlaces. Ahí están los 4, ¿no? Mira, atención. Hey, acá hay 1, 2, 3, 4 enlaces. ¿Sabes quién está aquí al lado de ellos? ¿Quién está enlazado con ellos? A ver quién me dice. Los hidrógenos. Los hidrógenos. Los hidrógenos. Como acá hay 1, 2, 3, porque señorita, tiene que haber hidrógenos, ¿ah? Eso sí, tiene que haber hidrógenos. Entonces, mejor los 3 lo puedo poner así, mira. Lo puedo poner acá, ¿no? A los 3. Ahí está, ¿no? CH3. Ahí está. ¿Ya? Acá ya hay 2 enlaces. 2 enlaces. ¿Cuántos hidrógenos le faltan? H2. Solamente 2 hidrógenos. Y acá hay 2 enlaces. Allá le falta 2 hidrógenos. Y acá hay 2 enlaces y también le falta 2 hidrógenos. Nada más, pero eso para el objeto. Nada más. En conclusión, ¿cuántos hidrógenos le faltará al inicio, al principio, al lado en el izquierdo? Acá. H3. 3. H3. Muy bien. Entonces, ¿sabe qué, joven? ¿Sabe qué, señorita? Lo que estás formando, lo que estás viendo, se llamaría para nosotros que es una cadena lineal. Obviamente, porque son solamente 2 extremos. Es una cadena lineal saturada. Saturada significa que tiene solamente enlaces simples. Saturada. ¿Ya? Como está grabando, ahí se va a recordar. Saturada porque solo hay enlaces simples. Nada más. ¿Ya? No hay enlace doble, no hay enlace triple. ¿Correcto? Saturada. Lineal porque solamente son 2 extremos. Pero qué distinto, mira, es así. Si esta fuera así, vamos a poner otro ejemplo. ¿Ya? Y mira, todo esto se consigue por la autosaturación. Porque el carbono se enlaza con otro carbono. ¿Qué pasa si pusiéramos acá, mira, acá un carbono, otro carbono, acá enlace había otro carbono, acá todavía otro carbono, y acá inclusive le ponemos enlace doble entre 2 carbonos. Enlace doble entre 2 carbonos. Ahí está. Ahí. A ver, una preguntita. ¿Podemos completar los hidrógenos? ¿Me ayudas? A ver, este carbono de arriba, ¿cuántos hidrógenos le faltaría para completar su octeto? Acuérdate que ya tiene un enlace. H3. H3. Claro, le faltarán H3. 3 hidrógenos. Correcto, le faltará 3. Acuérdate que cada enlace con un hidrógeno ya hay 2 electrones. Entonces, como son 3 hidrógenos, ya ahí sería 3 enlaces por 2 electrones, dan 6. Más esta rayita 2, 8 electrones. Ya está, CH3. Lo mismo acá, ¿no? CH3. Pregunto a ustedes que me están viendo, ¿cuántos hidrógenos falta acá? En este carbono. 1. 1. 1. Claro, porque ya tiene ahorita 3 enlaces. Ahí está, un H. Hagan 2. 2. Gracias. Ah, ya está en el doble. Ah, profe, mucho cuidado con el doble, mucho cuidado. ¿Sabe por qué, amiguito? Porque acá cada rayita tiene 2 electrones. Entonces acá hay 2, 4. Acá ya hay 4 electrones en el doble. Se no hay 4. ¿Cuántos hidrógenos le falta a él? Y a este otro. 2. 2 y 1. Acá al extremo le falta 2, correcto, ¿no? 2, para que alcance el octeto. Y acá este, 1. 1, Solo nada más que 1. 1, 2, 3 y más el H, 3, 4, ¿no? O sea, 4 por 2, 8. La pregunta es, ¿esta es una cadena lineal? ¿Se puede decir que hay 2 extremos? No, A ver, profe. dígame. No, profe. No. Puedes tú cogerlo de este extremo o de este extremo. Hay 3 extremos. Cuando ya tiene más de 2 extremos, ya no se dice lineal. ¿Cómo se dice? Ramificado. ¿Te acuerdas de la cadena principal que te hablé en la isomería de cadena? Señor, esta es la cadena principal. Mira, ¿lo ves o no? Ya te digo como si fuera el tronco. Atención. Pero esta línea de un solo trazo, este es el tronco.
Y lo que sobresale de es la rama. Una rama. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo se llama esa cadena? Se le va a llamar cadena ramificada. ¿Ya? Esta es una cadena ramificada. La pregunta es, ¿esta cadena ramificada es saturada o insaturada? Insaturada porque presenta Insaturada. enlace doble. Excelente, muy bien, gracias. Es insaturada, muy bien. Y para que te recuerdes, entonces, en efecto, se está presentando ese enlace doble, que lo voy a poner de rojo. ¿Dónde estás? Acá estás. Para que usted se dé cuenta con claridad. Acá está el enlace, ¿ya? Acá está de rojo. ¿Ya? Entonces, ahí lo ves. Es insaturado por la presencia del enlace múltiple. Puede ser también como el triple, ¿ya? También sería insaturado. ¿Correcto? Si todos son simple, profesor, saturado. Todos son saturados. Listo. Ya está. Ahora, también puede haber cadenas cerradas o cíclicas. Sí, también. Entonces, todo eso gracias a la autosaturación. Entonces, otro ejemplo sería, por ejemplo, si yo colocara acá, vamos a poner acá un carbono, otro carbono, otro carbono. Como hemos puesto acá 6, vamos a poner 6 también. 6. Ahí está. Que formen lo que parece un hexágono. Pero yo a propósito le voy a poner por ahí enlace múltiple. Para ser más exacto, le voy a poner enlace doble. ¿Ya? Le voy a poner enlace doble. ¿Dónde, profesor? Le voy a poner estratégicamente. Por ejemplo, acá vamos a poner un doble. Acá, perdón, un enlace doble. Y acá también otro enlace doble. Yes. Ahí lo ves. Ahora te toca a ti, en este compuesto cerrado. ¿Saturado o insaturado? Habla. Insaturada. Insaturado. Claro, pues, insaturado. Ahora te toca a ti. Completa hidrógenos para que alcance el octeto. Recuerda que cada rayita es un par de electrones. 2. Tiene que ir el octeto, tiene que ir el 8. Acá este carboncito que está acá, amigo, mira, acá este carboncito tienes acá una rayita, 2, 3. O sea, en total, ¿cuántos electrones hay ahorita alrededor de él? 6. 6. Te falta ¿cuántos hidrógenos están escondidos? 2. No, le falta. 2. ¿2 hidrógenos? Uno. Hidrógeno. Uno. Uno, es uno. Una profe, perdón. Un hidrógeno. Si le pones normal, y así como es todos, míralo bien. ¿Sí o no? Así como es todos, ¿o no? A ver, fíjate. Sí, profesor. Sí, profesor. Todos son ¿Sí o no? iguales. Todos. Sí, sí. Todos necesitan un hidrógeno. Todos necesitan un hidrógeno, nada más uno. Ajá. O sea, obviamente eso tú le vas a completar, amigo, así que poco a poco. Bonito. Ahí, mira, ¿qué estás haciendo? Estás usando la covalencia, estás usando la tetravalencia, si te das cuenta. Porque estás hablando de octeto al final y al cabo. ¿Sí o no? Estás hablando también de autosaturación. ¿Te das cuenta? Estás empleando ya las propiedades en este caso. Entonces, ¿qué sería, profesor? Ya. Lo que estás viendo acá a continuación no tiene ramas, no tiene ramas, porque no sobresale de la cadena que está acá, es una cadena cerrada. No hay ramas, porque eso es solamente hidrógeno. Hablaríamos de ramas si hubiera pues carbonos por ahí saliendo, sobresaliendo. Se llamaría en todo caso solo una cadena cerrada o cíclica. Cadena cíclica. ¿Ya? Cíclica porque es cerrada. Acuérdate, ciclo, cerrado. ¿Ya? Cerrado, cíclico. ¿Ya? Saturado, no, me dijiste insaturado, ¿no? Cadena cíclica insaturada. Cadena cíclica insaturada. No te olvides, ¿ya? Este sería para los efectos de quien estamos hablando acá respecto a estos compuestos de carbono, el cual, gracias a la autosaturación, se permite la existencia de millones de compuestos orgánicos. Ok, hasta ahí, muchachos, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué opinan? Sí, profesor. Sí, profesor. Todo bien. Ya, ahora les voy a poner un reto. ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? Todo bien, ¿no? Ya, Todo bien, entonces todo bien. les voy a poner un pequeño reto. Díganme ustedes, por favor, si yo le pongo acá lo siguiente, a ver, vamos a poner acá nota. Nota. Voy a poner acá un compuesto que usted lo conoce.
obviamente sabes de que este es el metano. Ahí está, el CH4. La pregunta del millón. En el metano, que tú sabes que es un compuesto orgánico, en el metano se ven 4 enlaces tetravalencia. En el metano se ven enlaces covalentes. Covalencia. Hay covalencia. Pregunta. En el metano, ¿existe verificación de autosaturación? No, No. Ay, No. ¿Por qué no? porque no hay enlace carbono-carbono. Ajá, muy bien. Para que haya lo que tú has dicho, la autosaturación, el enlace carbono-carbono debe ser frecuente, al menos 1-1, ¿no? Pero no hay, mira, no hay. ¿Y qué pasaría, señorita, si le pongo un compuesto que le puse hace poquito en la clase anterior? Lo voy a recrear. Lo voy a recrear. Acá. ¿Por qué no hablé en la parte de isómeros? Cuando hablamos de isómero de función, le puse este ejemplo. A ver, quiero que me digan, este compuesto es un éter. ¿Lo ves o no? Mira, oxígeno intermedio, acá está carbono con sus enlaces y acá también. La pregunta es, ¿en este éter se verifica o no se verifica autosaturación? no, no hay. No, No. No. ¿Por qué no? No hay enlace es con que carbono-carbono. el carbono está El enlazado carbono. al oxígeno, pero necesariamente tiene que estar enlazado a otro carbono. Claro, pues, excelente. Entonces, en estos compuestos y otros más que existen, acá vamos a poner punto y coma, ¿ya? Para que se vea que son dos compuestos diferentes, ¿ya? Acá vamos a poner ambos no verifican. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no verifican? Autosaturación. Autosaturación. Así es. No verifican autosaturación del carbono. Ambos no verifican autosaturación del carbono, lógicamente. ¿Ya? Entonces, eso por favor no te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar. ¿Correcto? ¿Por qué, profesor? Porque han preguntado, pues, amigos. Han preguntado. ¿Ya? Y ahí la gente, bueno, se emocionó porque vieron los enlaces y todo eso, ¿no? Entonces, orgánicos. Entonces, a veces uno se equivoca. Hay que tener cuidado. Al menos con ese enter, por ejemplo, ¿no? Vas a ver los carbonos. Ah, ya sí. No, pum, y había clave también. Listo. Jovencitos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Se entendió la autotraslación, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo tenemos ya en el Sí, bolsillo, profesor. la covalencia, la tetravalencia, la autoatracción. ¿Sí? Pero nos falta uno. Así es, nos falta uno. ¿Cuál es? Falta uno. Vamos a ver por acá. Bueno, me olvidé prender la luz. Voy a prender la luz. Muy bien, ahí está. Nos falta uno y se llama hibridación. Vamos a ver acá, amigo Alexis. Vamos a hablar de la hibridación. Cuando hablamos de hibridación, para ustedes ya no es, mira, la ventaja que yo tengo con ustedes es de que ya hemos visto hibridación antes. Ya hemos conocido de orbitales híbridos, ¿sí o no? A ver, vamos a hacer una pruebita, ¿ya? Ustedes, amigos, los que han estado en el aula ordinario, que ya no hay aula ordinario, ¿ya? Ya el semianual 2, ya no hay semianual 2, ahora ustedes todos son semianual 2, ya no hay antiguos, no, ¿cierto? Han llevado, conocen conmigo lo que son hibridación. A ver, ¿cuántos de ustedes son del antiguo ordinario, por favor? ¿Pueden escribirme? A ver, pongan yo. A ver, ¿cuántos son del ordinario antiguo? A ver, vamos a ver. A ver, escríbanme. Pongan yo. A ver, los que eran del antiguo ordinario. A ver, escriban, por favor. A ver. Alexis Díaz con doble L, ya, pues, ya está. Vamos, a ver, ¿cuántos eran del antiguo ordinario? A ver, ya, muy bien. Ya está, muy bien. Ahora estoy contando casi 10. Ya está. Apellido escribe con italiano io, ya, y más. A ver, 10 nomás, no creo, pero 12 y contando. Ya. Carlos dice io, dice, ya. Lina también dice yo. Ok.
sea, hay una buena cantidad. Bueno, entonces, mis amigos, todos ustedes saben que cuando hablamos de hibridación, y los también del otro salón, igual, ¿saben algo? Hablar de hibridación es hablar de una combinación de orbitales. Hablar de una combinación de orbitales. Pregunta, ¿cuál es la combinación de orbitales? ¿Cuáles son los orbitales híbridos? Avelina creo que estaba en el otro salón. Bueno, no importa. Ya, ¿cuáles son? Es que entraba a mis dos salones. A ver, ¿cuáles son los orbitales híbridos? Vamos, chicos, ustedes saben. Acuérdense, vamos. Se lo he escuchado. Con los del antiguo ordinario saben muy bien, lo hemos hablado bastante. Ya, SP es 1, ya, correcto. Faltan SP 2, ya, muy bien. SP1 o SP, luego SP2 y el otro era SP3, correcto. ¿En dónde se formaba enlace solamente simple? A ver, escríbeme. ¿Dónde se formaba solamente enlace simple? A ver si se te ha quedado. Se supone que se te ha quedado. Se supone que aprendiste. ¿Ah? A ver, vamos, a ver. Porque tienes que mejorar tu nota, por favor. ¿Ah? ¿Dónde había solamente enlaces simples? No, Alexis. A veces sí. Bueno, Alexis tiene razón. Había veces donde hay posibilidad de tener enlaces simples en el SP, ¿no? Por ejemplo, en el cloruro de berilio, ¿no? Pero, ¿sabe qué, mi amigo? También el SP puede estar en múltiples. De hecho, hay más, digamos, probabilidad de que haya múltiples. Bueno, ¿sabe dónde con casi seguridad sería el SP3? En el SP3. Ahí sí, en el SP3, ¿ya? Así es. Así que vamos a hablar de eso por acá. El carbono también. El carbono va a hibridizar. El carbono tiene la capacidad de formar híbridos. Y esos híbridos, jovencitos, a su vez van a permitir la formación de compuestos diferentes. Pese a tener la misma cantidad de carbono. ¿Ya? Pese a tener la misma cantidad de carbonos, va a poder formarse orbitales híbridos. Vamos a poner acá la lente. Vamos a poner acá letra D. Pongamos acá. Entonces, hablemos de la hibridación. Hibridación. Algunos le ponen hibridización también, por si acaso, ¿ya? A veces le ponen así, ¿ya? Vamos a poner la definición formal de hibridación de manera sencilla, por supuesto, y diremos lo siguiente. Hibridación. Hibridación. El carbono combina, vamos a decir, ¿ah? El carbono combina sus orbitales híbridos, sus orbitales puros. ¿Cuáles? El S y el P. Y forma, vamos a poner, y forma los siguientes orbitales híbridos. Y forma los siguientes orbitales híbridos. ¿Cuáles son esos orbitales híbridos? 2 puntos. Pongamos acá, primero, segundo y tercero. Vamos a ver. Hablemos primero del orbital híbrido SP. El segundo es el orbital híbrido SP2. Y el tercero sería el orbital híbrido orbital SP3. El orbital SP3 híbrido. ¿Correcto? Ojo, esto ya hemos hablado ya, como te dije, en la clase de química, vimos esto en el capítulo de polaridad de moléculas, ya, y en hibridación, ya, teoría de enlace de valencia, okay. Teoría de enlace covalente. Cuando hablamos de orbital SP, dijimos, jovencito, que acá lo que ha pasado es que se han juntado un orbital S y uno AP. O sea, van a salir 2 orbitales híbridos. Cuando hablas de SP2, ¿cuántos orbitales se han juntado para generar los SP2? ¿Cuántos se han juntado?
¿Cuántos orbitales puros? A ver. Para hablar de sp2. Bueno, se han reunido un orbital S y 2p. Un orbital S y 2p. Para hablar del orbital híbrido sp3, se han juntado ¿cuántos orbitales puros? Una S Un y 3. orbital S y 3. Y 3. En efecto, y 3p. Por eso que ahí se dicta que si lo vas a, digamos, a enlazar, a asociar con el carbono para ir de frente a química orgánica, entonces yo te diría que hagas lo siguiente. En el caso del SP, ¿dónde se va a manifestar? Se va a manifestar cuando el carbono presenta lo siguiente. O bien el enlace simple entre, bueno, del carbono por un lado, simple con algún otro átomo, y aquí triple es el triple, ¿ya? Un simple y un triple. O si no, dos dobles. O si no, dos dobles, ¿ya? Repito, puede ser un simple y un triple, o si no, dos dobles. Y tú verificas eso acá, porque aquí ves que aquí hay un sigma. Mira, acá hay un sigma. ¿Lo ves o no? Y aquí hay un sigma. Profe, nosotros son pi. Sí, pero el pi no vas a contar, pues. Yo te enseñé, ya, modesta parte, te enseñé, te ayudé, te hice entender de que acá, para hablar de SP, lo asocias con la cantidad de sigmas. 1 y 1, 2. Acá hay 2 sigmas. En los dos dobles, pregunta, en el doble enlace, ¿qué existe? Vamos. En el doble enlace, ¿qué existe? 2 sigmas. Claro, acá hay un sigma y abajo un pi, pero no lo cuentas al pi. Y en el otro también un sigma. Señores, en ambos lados, como verás, hay 2 sigmas. Acá hay 2 sigmas o acá también hay 2 sigmas. Ambos son carbonos cuyos orbitales híbridos son S. ¿Ya? Pasamos al siguiente. En el caso del sp2 se va a manifestar cuando el carbono presenta 2 enlaces simples y un enlace doble. 2 enlaces simples y un doble. Profesor, si eso es así, va a haber acá un sigma, otro sigma, 2, y en el doble, uno es sigma y el otro es pi. Obviamente va a haber 3 sigmas. Mira, ahí están 3 sigmas. 1, 2, 3, ahí está, dice bien. 1, 2, 3. ¿Sí o no? Y lógicamente lo mismo sucede también cuando se habla de sp3. A ver, dime tú, ya, a ver, piénsalo. En el caso del sp3, ¿cuántos sigmas va a haber alrededor? 4 sigmas. 4 sigmas. Obviamente te obligas ahorita a tener todos como enlaces simples, todos. De manera que acá sigma 1, sigma 2, sigma 3 y acá sigma 4. ¿Te das cuenta? Ahí hay 4 enlaces sigma. Ahí está. Entonces, en química orgánica no te vas a, por favor, a premiar demasiado con eso de las hibridaciones. Lo importante es que usted verifique, mirando, observando los enlaces que hay alrededor de ese carbono, ¿ya? Porque ya la hibridación tiene sus propios ejercicios, sus propias preguntas, y en orgánica también tiene sus propias preguntas y complicaciones. Así que, por eso, para hacerlo más sencillo, de esa manera. Dígame si esto lo entendieron, por favor. Avísenme, por favor, si está claro eso. A ver, pásenme la voz. Sí, ¿Sí? profesor. ¿Está clarísimo esta Todo parte? claro. ¿Sí? Este es importante, ¿ya? Este es importante. Pues digo, hay que asociarlo, hay que asociarlo entre uno y otro, para que entonces uno, rapidito, vayamos a sacar la idea que nos pide el ejercicio. Muy bien, Sonia, excelente, excelente. Entonces, con estos jovencitos, ya tenemos entonces aquí las 4 propiedades fundamentales del carbono para mencionar, por supuesto, propiedades químicas. ¿Ya? No detallo tanto las propiedades físicas, porque muchas de ellas ya son conocidas, ¿no? Por ahí vamos a mencionar alguna de ellas. De repente la clasificación, de repente para nadie es, ¿cómo se dice esto? Nadie es, déjame pensar un poquito, nadie tiene ignorancia, nadie, de que existen diferentes carbonos, ¿sí o no, señores? Ustedes han escuchado hablar de grafito, han escuchado hablar de diamante, ¿no es cierto? Esos son alótropos. De hecho, ¿se acuerdan que hablamos de alótropos en materia? ¿Se acuerdan o no? A ver, mis amigos del OXI se acuerdan. ¿Se acuerdan que vimos materia? Vimos y hablamos sobre
sobre alótropos. Y ya no vamos a detallar mucho esto, amigos, porque en química orgánica ya se va más allá. Así que no es que perdamos tiempo, sino que tengamos con tiempo corto. Pero el punto está de que existen alótropos, existe el grafito, el diamante, ¿no es cierto? Los fullerenos, qué sé yo. Y otros alótropos, que también pueden leerlo. Pero la trascendencia en orgánica no es tanto de lo que se ve, lo que se vio en respecto en materia, y es importante, ¿cierto? Así que ahora más que nada nos vamos a trabajar en los puntos de vista químicos y orgánicos que necesitamos aquí para esta parte del curso. Porque es bastante teoría, no te estoy desanimando, no vais a creer que estoy desanimando, al contrario, te estoy avisando para que, por supuesto, pongas mucho más atención a estos aspectos, ¿ya? Aspectos que son fundamentales en nuestras preguntas y en nuestros ejercicios. Correcto. Con esta idea, jovencitos, entonces, ya estamos teniendo aquí en mente las propiedades de carbono, ya tenemos aquí en mente estas cosas, ¿correcto? A ver, vamos a la pregunta 6 del libro. Por favor, todos a la pregunta 6 porque es teoría, nada más. A ver, vamos a la pregunta 6. A ver, ¿quién me puede ayudar a leer? A ver, Alexis, ¿estás ahí? Alexis, ¿estás ahí o no? A ver. Pues se fue ya. Creo que no está. Ya. Si no, ¿alguien más? A ver, ¿nadie quiere leer? Nadie quiere leer. A ver, vamos a la pregunta 6. ¿Qué página? Página 51. ¿Ya? Página 51 del libro. Ya. A ver. Dice, página 51 del libro. A ver, ¿qué dice? Ya, ok, Alexis. En la página 51 del libro dice, pregunta 6. No es propiedad, no es una propiedad química del átomo de carbono. A ver, vamos a ver. A ver, ¿cuál no es una propiedad química del átomo La de C, carbono? conductividad. C. Ya, usted contestó C. ¿Qué dicen los demás? Vamos, a ver qué dicen los demás. Quiero comentarios. Usted sabe que me gusta a mí que me escriban. Y por supuesto que me hablen. De hecho, eso prefiero más. A ver, vamos. ¿Cuál es la propiedad de química? No es propiedad química, no. Ya está. Bien. Yo creo, profesor, que sí es la C porque autosaturación sí lo hemos hecho, covalencia también, hibridación también y concadenación también, ya que es la capacidad para formar enlaces. Claro. Dicho de otra manera, ¿sabes qué? Si hablamos de concatenación, es una palabra, ¿cómo te diría yo? No se ve tanto eso en los libros en la literatura universitaria, no es tanto, ¿no? Por supuesto, la literatura universitaria bastante formal, por supuesto, pero es como una especie de sinónimo, para que tú te recuerdes, de la autosaturación. ¿Ok? Porque concatenar implica formar cadena, algo así, ¿entiendes? Concatenar, creación de cadena. Entonces, sería prácticamente una especie sinónimo con autosaturación, que al final, vamos a decir, vale, está dentro de ello, ¿no? En cambio, si tú hablas de, no sé, conductividad, por ejemplo, ¿de qué hablamos de conductividad? ¿Qué significaría conductividad? ¿De qué estaría hablando? ¿El paso de electrones? Claro, conductividad eléctrica, entonces lo más usual. Bueno, para hacer, digamos, ¿no? Entonces, si es que pasara o no pasara electrones, si eso sucediera, eso es una propiedad física, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de conducción eléctrica, conducción, ¿ya? Así es. Ese simplemente es una situación física, más no una situación química. Ok, listo. A ver, sigamos repasando, ¿ya? Entonces, amigos, repito otra vez. Ya saben, ¿ah? ¿Me escucharon, no? Hey, si viniera una pregunta donde dice concatenar, ¿con quién lo vas a asociar? Anótalo con tu lapicero o lápiz o marcador. A ver. ¿Con qué lo vas a asociar? ¿Con qué propiedad? Autosaturación. Muy bien. No te olvides, ¿ah? Anota, que a veces vienen preguntas. Ya tú has visto que a veces vienen preguntas con palabras a veces o comerciales, o sencillas, o habituales, o cotidianas, ¿ya? Y agregaría a veces preguntas, sí, a veces preguntas, ¿ya? Así que hay que estar al tanto.
concatenador, jalo una flechita y autosaturación, ¿no? Están, digamos, se maneja de forma similar. A ver, contéstame por favor la pregunta, déjame ver, ¿cuál es el profesor? Déjame ver. Ya. Voy a hacer mira la pregunta 15. Yo no voy a proponer el dibujo y usted me contesta. ¿Ya? Hacemos así, ¿ya? Quedamos en eso. Mira la pregunta 15. La 15 dice, la hibridación que le corresponde al átomo de carbono en el grupo carbonilo de una cetona es, ya, una cetona manifiesta esto. Ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo, ¿ya? Y vamos a poner aquí pregunta 15, ¿ya? Pregunta 15. ¿Ok? ¿Cómo sería eso? Sería así, mira. El carbono en una cetona manifiesta un enlace doble con el oxígeno. Este oxígeno tiene su par de electrones ahí. Y por acá el H. ¿Ya? Y por acá, por supuesto, más carbonos. ¿No? Más carbonos. ¿Ya? Este sería el grupo. El grupo carbonilo es el grupo funcional. ¿Ya? Compuesto de CO. Ahí está. Entonces, ahora sí te toca a ti. Dime, ¿cuál es la hibridación de este carbono del grupo de la cetona? No, del grupo carbonilo. Vamos, ¿se ve? ¿Se ve al ojo? SP2. Ya está, muy bien. Es SP2. ¿Y cómo me doy cuenta, profesor? Ya, pues mira el carbono. Te dije que es este carbono. Lo voy a poner en rojo. Es este carbono. Ahí está. Y ese carbono es el grupo carbonilo. Mejor lo pongo así. El grupo carbonilo es este. Es el CO. Es este. Todo este grupo carbonilo. Ya. Aquí te están preguntando del carbono del grupo. Ya. Ahí está. Este carbono. Este carbono alrededor tiene acá qué cosa. Acá hay un simple, sigma. Acá hay otro simple, sigma. Acá hay un doble, un sigma. El otro no, el otro. Ya pues. Ahí nomás qué cosa verificas. ¿Que la hibridación cuál es? ¿La hibridación cuál es? SP2. Claro, así es. Indudablemente. Entonces acá, amiguito, así lo vas a sacar. ¿Ya? La hibridación para el carbono será SP. Esa es la. ¿Ya? Ese es el resultado para esa pregunta. ¿Ya? Nada más. Porque se está hablando, dice, al carbono del grupo carbonilo de la cetona. Listo. Vamos a ver. Otra cosa importante, jovencitos, que acá quiero aprovechar para ayudarles a entender, ya que se está cumpliendo ya el tiempo, ¿ya? Es hablar de una clasificación de carbonos visto químicamente por la hibridación. ¿Ya? Con eso terminamos. De ahí, jovencitos, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría solamente, escúchame, nos quedaría solamente hablar, déjame pensar un poquito, tipo de fórmulas y principales funciones químicas y sus grupos funcionales. Eso nos quedaría nada más, obviamente ya lo haremos la otra semana, ¿cierto? Y por supuesto con más ejercicios. Ya haremos ejercicios, todo lo que tengamos que hacer tanto el día lunes, el día martes y el día miércoles, que Dios mediante, vamos a tener clases como debe de ser. ¿Ya? Así es. Entonces, vamos a ver por acá, repetimos, entonces acá, vamos a poner aquí tipos de carbono. ¿Ya? Vamos a poner acá. Esta última clasificación, amigos, no es nada difícil. De verdad que no. Aquí si tengo que darte moral, por favor, es así. No es nada difícil. Capte lo que voy a poner acá. Acá vamos a poner tipos de carbonos. Ojo, estoy hablando solamente de carbonos, pero estos tienen que tener cosa. Tienen que tener con hibridación o con orbitales híbridos, siempre y cuando tengan orbitales híbridos sp3. ¿Ya? sp3. Ojo, ojo, pestaña y ceja. Esta clasificación no aplica si tienes orbitales sp2 o sp. ¿Ya? Solamente aplicará a los que sean orbitales, digamos, carbonos con orbitales sp3. O sea, todos sus enlaces alrededor, simples. No puede hablar de doble. Si hay por ahí doble, ya con ese carbono no se trabaja. No le aplica.
Los carbonos son, vamos a poner acá, son 4. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4. Chiquito más. Listo. A ver, el primero vamos a hacer así. El primero se llama carbono primario. ¿Qué es un carbono primario? ¿Qué es un carbono primario? Fácil. Carbono primario, ya hemos asegurado que es, tiene CP3, es un carbono enlazado a un solo carbono. Nada más. Nada más. Ese es carbono primario. ¿Qué es carbono secundario? Carbono secundario. Fácil. A ver, acá lo ponemos. Carbono enlazado. ¿A quién? A 2 carbonos. Ah, mira cómo va la secuencia, mira. Primario a un enlazado a un carbono. Secundario es el carbono enlazado a 2 carbonos. Adivina. Bueno, piénsalo. ¿Cuál sería entonces la definición sencilla de carbono terciario? Hablándome. Unido a 3 Hablándome. carbonos. ¿No? Un carbono unido a 3 carbonos. Exactamente. Carbono enlazado a 3 carbonos, profesor. Qué fácil. A 3. Y solamente 3. Y no te olvides que son enlaces simples, ¿ah? No vale si está con doble o triple, ¿ya? Y lo último sería el carbono cuaternario. Carbono cuaternario. ¿Y cómo es el carbono cuaternario? Ah, tú dirás. Vamos. Carbono unido a 4 carbonos. En efecto, así es. Carbono enlazado a 4 carbonos. Elegante. ¿No? Sencillo. Así que, si hablamos, jovencitos, de este tipo de situaciones, no deben escaparse porque ha venido eso también en examen, ¿ya? Hay que verificar. Así que, por ejemplo, un ejemplo nomás, ya ese le frente un ejemplo, lo voy a poner acá yo. Un ejemplo. Atención. Vamos a poner acá, por ejemplo, este carboncito enlazado por acá, enlace simple con otro carbono, acá a su vez otro carbono, acá a su vez otro carbono, acá arriba también otro carbono. Y acá vamos a poner un carbono abajo y acá un carbono a la derecha. Ya, atención. Es obvio de que vamos a completar con hidrógenos. A ver, ¿me puedes ayudar a completar hidrógenos? Acuérdate que hay que llegar a octeto. Este carbono tiene un enlace, solamente un enlace, o sea, tiene 2 electrones. Le falta para... ¿Cuántos hidrógenos le faltaría para completar su octeto? H3. 6. H3. 3 electrones lo va a formar con 3 hidrógenos enlazados, ¿no? El siguiente, acá. H. 1. Un Un H, H. correcto, porque ya tiene 6 alrededor. Acá de abajo, ¿y todo de abajo? H3. H3. Excelente. H3, profesor. ¿Y acá del medio? Ninguno. 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 Ya está con su octeto, ¿sí? Ya está. En cambio, este carbono de arriba, H3. 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 claro, H3. Y este de acá, estos dos, H2. claro, me parece que de acá es H2, 3, 4, y acá sería H3, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ahora, la pregunta del millón. Si nos damos cuenta, pregunta, ¿qué ligación presentan al ojo, todos los carbonos que usted ve aquí? SP, SP2, SP3. SP3. ¿Cómo te das cuenta? Por los enlaces simples. Por todos los enlaces simples, entre carbonos, ¿no? Bueno, profesor, y si hubiera, por ejemplo, con oxígeno, como en el caso del carbonilo que está acá, bueno, también analizan, ¿no? Claro, obviamente porque estás hablando del carbono. Claro, porque tu análisis es principalmente sobre el carbono, ¿no es cierto? Pero para la clasificación que está acá, necesitas que sean solamente, ¿qué? Solamente SP. Y en efecto, todos son SP. Con eso, entonces, pasamos a trabajar. A ver, veamos. Al ojo. Y con esto ya vamos acabando. Atención.
Este carbono que está acá, vamos a señalarlo con este color. Ya. A ver, este carbono, ese acá. Enlazado, ¿cuántos carbonos está ese A carbono? 4 carbonos. A 4. 4 carbonos. ¿Qué carbono es entonces? Cuaternario. 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 Excelente. Este es cuaternario, profesor, cuaternario, por favor. Ya está. Y este de aquí, ese de aquí. Con 3 Ternario. carbonos. Terciario. Ternario. A ver, uy, escuché dos voces. A ver, ¿qué Terciario. es? Terciario. Terciario. Enlazado a 1, 2 y 3 carbonos. Ah, ya, él es terciario, profesor. Terciario, 3 y bolita. ¿Ya? 3 y bolita. Ya está. Y este de acá que está encima, este de acá. Secundario. 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 ¿Ya? Secundario. Y 2 bolitas, ¿eh? Secundario. Unido a 2 carbonos. En cambio, este de aquí, este de acá, esto de acá, esto de acá. Son primarios. Primario. Primarios. Primario. Ah, no son solamente un carbón. Pero vamos a poner así, ¿ya? 1 bola, acá de 1 bola, 1 bola y acá 1 bola. Usted ya me entiende que son primarios. ¿Correcto? Por esto tampoco. Usted ya sabe que hay. Entonces, al ojo, ¿cuántos primarios habría? A ver, cuenten como el de arriba también. ¿Hay cuántos primarios habría? Porque a veces hay preguntas. 5. 5. 5. 5. ¿Cuántos? 5, ¿no? Claro. 5. 1, 2, 3, 4 y acá 5, ¿no? Primarios 5. Secundarios 1. 1. 1. Ajá. 1 también. Cuaternarios. También 1. 1. 1. 1. Así es, amigos. Amigos, un consejo sano. Profesor, ¿y qué pasaría si veo en el examen que dice hidrógeno primario? Ya. Amigos, no es nada extraño. Si por ahí en vez de decir carbono primario, dijera hidrógeno primario, fácil. Son los hidrógenos del carbono primario. Ese es hidrógeno primario. ¿Ya? Si dijera hidrógenos secundarios, hidrógenos del carbono secundario. Hidrógeno terciario, hidrógeno del carbono terciario. Hidrógeno cuaternario, no hay, porque el carbono cuaternario nunca tiene hidrógenos. El carbono cuaternario. ¿Ya? Así es. Al ojo, ¿cuántos hidrógenos primarios se ven? Escucho. A ver, muchachos. 15. 5. 15. Porque yo no escribí, pero es grabado, así que 15. usted lo puede revisar después. ¿Cuánto? ¿Perdón? 15, profe. 15. 15, claro, 15. Ya usted revisa la grabación después. 15 hidrógenos primarios. ¿Cuántos hidrógenos secundarios? Ahí. 2. 2. Dos, en efecto. Hidrógeno terciario, 1. 1. 1. no hay hidrógeno cuaternario. O sea, existe eso, mis amigos, ¿tá? Así que, por favor, si el profesor Jorge lo está diciendo, y mis amigos también profesores lo dicen también, y los libros están, hay mención, el libro de la Play, todo lado, por algo será. Así que tengan eso en mente, jovencitos, y espero entonces que lo estudien, por favor. Entonces, tarea. ¿Cuál es la tarea, profesor? La tarea es estudiar. ¿Ya? Estudiame, por favor, todo lo que hemos hablado, estudialo bien. ¿Ya? Estudialo bien. Ven con tus preguntas. El día lunes ya estamos en nuestra clase, porque el día realmente ya se acabó la clase. Disculpen, mi cariño, ahí terminamos. Entonces, tenemos nuestra clase el día lunes. Terminamos la teoría, llenamos ahí nuestros ejercicios, y de ahí hasta el martes ejercicios, el miércoles en ejercicios. ¿Está bien? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se entendió todo? ¿Está todo Sí, correcto? profesor, todo claro. Profesor. Todo claro, Gracias. Todo profe. claro, profe. A estudiar bastante, a estudiar, a chancar. Si se van a adelantar, adelántense a lo que tengan que hacer. Es decir, gánenme la teoría, profesor, me preguntan, qué sé yo, del tema, obviamente del tema. No se pase a otro tema todavía, porque estamos dentro del capítulo, ¿ya? Así es. Y ya obviamente vamos a ir orientando. Listo, amigos, ¿ya? El almuerzo dice Alexis. El almuerzo. ¿ya? Gracias.